Hola, muy buenas otra vez. Vamos a empezar el día con energía porque algunas veces veo mis vídeos y me parece que están un poco exentos de energía, faltos de energía. Bueno, hoy vamos a hablar de unos seres que son crueles y violentos, concupiscentes y sexuados, caprichosos e imprevisibles, rencorosos y vengativos. ¿De quiénes serán? Pues ni más ni menos que de los grandes dioses griegos y romanos. Vamos a hablar de la mitología griega y vamos a hablar de el machismo que había tan tremendo, que de estos seres divinos que vivían en el monte Olimpo, que era fruto de la imaginación de aquellos griegos, que oralmente traspasaron estos pensamientos, estas ideas, esta religión de alabar a estos dioses y de venerar a estos dioses del monte Olimpo. Y para que veáis lo que era, vamos a ir viendo cada uno de los principales dioses de la mitología griega y de la mitología romana. Deciros que, claro, sonará mucho el tema del nombre de los dioses, Zeus, Júpiter, yo qué sé, Heracles, Hércules, Atenea, Minerva, Afrodita, Venus, es decir, son el mismo dios. Zeus es el dios griego y Júpiter es el dios romano. Afrodita, la diosa griega, y Venus, la diosa romana. ¿Sabéis lo que ocurrió? Ocurrió un fenómeno entre los griegos y los romanos que se denomina la aculturación. Es decir, es el fenómeno por el cual una sociedad, un pueblo que invade a otro, como fue el romano con los griegos, los invadieron, potencialmente militarmente mucho más poderosos que los griegos, pero estos romanos quedaron completamente subyugados, quedaron totalmente fascinados por la cultura griega, y entonces adoptaron todos sus valores, adoptaron todos sus dioses, sus formas de los templos, su arquitectura, sus esculturas, etcétera, etcétera. Y gracias a ello hoy en día nos llegan pues copias de las esculturas griegas a través de las esculturas romanas. Los romanos los copiaron, quedaron totalmente atónitos de esa cultura griega que es la cuna de nuestra cultura. Por eso llevan los nombres de la cultura griega y la cultura romana. Por eso Zeus equivale a Júpiter, por eso Afrodita equivale a Venus, y por eso Heracles equivale a Hércules, y Artemisa a Diana, etcétera, etcétera. Son los mismos dioses, lo que pasa que unos en la cultura griega y otros en la mitología romana. Bueno, pues vamos a ver, hemos comenzado el vídeo diciendo que eran seres crueles y violentos, concupiscentes y sexuados, caprichosos, imprevisibles, rencorosos, vengativos. Así eran los dioses, eran tremendos, eran mucho peor que los machistas más recalcitrantes que os podéis imaginar. Y bueno, vamos a hablar ahora un poco de Zeus. Vamos a hablar de Zeus, de su vida y de cómo se manifestó en el arte, cómo se manifestó todo el poemario, todo lo que llegó hasta nuestros oídos de las conquistas de Zeus, de lo que Zeus hacía, cómo quedó plasmado en la historia del arte a partir del Renacimiento, durante el Barroco y durante todos los periodos hasta Goya y todas las aventuras de Zeus, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a hablar de Zeus, el maligno, el machista, pero bueno, antes recordar eso, que la mitología pues era el conjunto de relatos que explicaban el origen del mundo para los griegos, y eso que era producto de la imaginación y que de alguna manera les ofrecía unos modelos de comportamiento con las virtudes y las contradicciones propias de los humanos. Y es que los humanos, yo no sé si estaréis de acuerdo o no, si no nos ponen límites podemos llegar a ser tremendamente crueles, muy crueles.
Yo creo que la esencia del ser humano no es la bondad, es la crueldad. Pero bueno, eso puede ser discutido. Desde luego, los griegos creían que los dioses eran reflejo de los humanos y sobre todo de las contradicciones, capaces de lo mejor y capaces de lo peor. Pero bueno, vamos a hablar del malvado Zeus. Desde mi punto de vista, era tremendamente malvado. Deciros que Zeus mantuvo muchas relaciones matrimoniales con diferentes diosas. Pues con la primera que mantuvo relación fue con Metis, que fue su primera mujer. Y fecundada, una vez que estaba embarazada, la prole Metis, pues él ni más ni menos que se la come entera. Y de su cabeza, y de la cabeza de Zeus, como se comió a Metis, de su cabeza, pues nace Atenea. Pues aquí veis una imagen de Atenea naciendo por la cabeza de Zeus. Él tuvo relaciones con muchísimas esposas, tuvo una muy oficial, pero bueno, él tuvo muchas relaciones con esposas. Hubo otra que se llamaba Eurínoma y tuvo pues a las tres gracias, que se llamaban Aglaya, Talía y Eufrosina, las tres gracias que las conocéis todas. Y después tuvo relación con Zeus, pues le gustaba una mujer del rey, por ejemplo, le gustaba Leda, la mujer del rey de Esparta, y la poseía y le hacía el amor y quedaba embarazada. Así era Zeus. Zeus no se cortaba un pelo, ya fue porque era el dios del rayo, era el dios del trueno, era el dios más poderoso, el dios con cetro, era el dios de los dioses. Entonces podía hacer todo lo que quería, ¿no? Y por ejemplo, de esta relación de Zeus con Leda, pues no quería que se enterara el rey de Esparta. Entonces él se transformaba en diferentes animales y él se transformó en cisne. Entonces veréis pues cuadros maravillosos de Rubens, de Correggio, de Tiziano, pues como de un cisne metiéndole el pico a una Afrodita, a una Venus, a una bella mujer, y entonces eso es el relato mitológico de cuando Zeus, transformado en cisne, pues posee, hace el amor a Leda, ¿no? Después, bueno, pues así es. Cuando veáis un cuadro mitológico de un cisne y una bella señorita desnuda, pues no es el cisne, es Zeus, que está poseyendo a Leda. Después hay otra prole mujer, Danae, otra diosa, Danae, que hay cientos de reproducciones de Zeus con Danae. Bueno, hay una que es maravillosa, que es Danae recibiendo la lluvia dorada de Tiziano, recibiendo pues esa lluvia dorada. Imaginaros quién es Zeus, y es Zeus porque Danae era hija del rey Acrisio, y entonces Acrisio no tenía varones, y entonces fue a pedir al oráculo de Delfos, fue a pedir pues un varón, y entonces el oráculo le dijo: sí, vas a tener un varón fruto de una relación de tu hija con Zeus, y ese varón te va a matar a ti. Entonces, como se lo dijo el oráculo a Acrisio, pues entonces ¿qué hizo? Encerrar a su hija en un cofre de oro. La encerró, pero Zeus, malvado, se transformó en lluvia dorada y la embarazó. Y efectivamente tuvo un hijo que fue Perseo, que después mató a su padre. Y así podíamos, y bueno, Zeus era un ser que le daba lo mismo 8,80, aceite que vinagre, o como se diga, porque raptó a Ganímedes, que era un bello efebo, un bello varón joven, y también, bueno, pues se hacía prácticas homosexuales, era aquello que se movía y le gustaba, pues aquello se lo tomaba. Entonces, para capturar a Ganímedes, pues se transformó en un águila real, y entonces lo capturó. Y eso pues podemos ver también en Rubens, las pinturas de la captura, el águila capturando a Ganímedes. Y como, fijaros, Ganímedes, esto es a nivel
a nivel, bueno, estaba hablando de Ganímedes, que a título anecdótico, que ya sabéis que Zeus es Júpiter, Zeus en la mitología griega, Júpiter en la mitología romana. Pues bueno, pues quedaros con Ganímedes. Se llama Ganímedes, el planeta más importante de Júpiter, en honor a este, bueno, pues a la mitología griega y a este personaje que se retrató tantas veces. Ganímedes, el planeta más importante de Júpiter. Bueno, pues ya vemos que Zeus era un personaje tan violento, tan concupiscente, sexuado, machista y tan representado. Y recordaros que es como entendían los griegos de alguna manera al origen del mundo, como había sido, que vivía en el monte Olimpo y que se comportaba así, y así entendían que era reflejo también del comportamiento de los hombres, y era pues como era la humanidad. Y es que quizás la humanidad hemos sido siempre así. Si a los reyes, si a los poderosos no se les pusiera coto, pues igual actuaban como actuaron los dioses del monte Olimpo. Igual eran envidiosos, rencorosos y malignos, porque eran tremendos. Hay que reconocer que eran tremendos. Pues ya sabemos algo más de mitología. Estoy convencido de que no se os olvidara que Zeus era lo que era, un machista de la leche. Hoy no sería Dios, hoy sería un personaje, vamos, repudiado socialmente por todo el mundo. Bueno, espero que os haya gustado esta pequeña intervención, pero vamos a seguir hablando de Afrodita, de Artemisa y de todas sus características, de sus atributos, de lo que hacían, y hacían auténticas barbaridades. Barbaridades en cuanto a la crueldad y en cuanto a la sexualidad. Eran la de mi madre.